This is the sound of your ride home with Dad after he caught you vaping. Awkward, isn't it? Most vapes contain seriously addictive levels of nicotine and disappointment. Know the real cost of vapes. Brought to you by the FDA. Era una piedrecilla especial, redonda y lisa. Un canto rodado, mimado por las profundidades marinas, pero que a fuerza de soportar las corrientes que lo llevaban de aquí para allá sobre el fondo arenoso, a unas cuantas millas del puerto, fue adquiriendo una apariencia singular. Al menos así lo interpretó el marinero que la rescató entre las mallas del arte de arrastre con las que faenaba su barco. Entre salmonetes, lenguados, algún rodaballo y pulpos, aquella piedra llamó su atención. A simple vista, y para cualquiera que anduviese escaso de imaginación, era una más entre los millones de piedras que uno puede encontrarse por cualquier sitio. Para él era especial. Escondía secretos a los que solo a través de un acto creativo podía llegarse. La guardó en su catre con disimulo y, celoso de su protección para mantenerla fuera del alcance de miradas indiscretas, la mantuvo oculta todo el tiempo que duró la campaña. Al desembarcar, ya en su casa cerca de la lonja del pescado, de noche, bajo el tejado abuhardillado y rodeado de botes y latas cubiertas de pringue, armado de pinceles de todo tipo que iban de los finos a los más gruesos y de los planos a los redondos, se movía sobre una extensa gama de colores esparcidos por el suelo, buscando el adecuado para cada objeto pintado sobre la pequeña superficie pétrea. Todo detalle era minuciosamente repasado, ya se tratase de un paisaje, un barco o un pez. Cualquier motivo que saliese de su imaginación quedaba impreso siempre sobre una piedra que seleccionaba expresamente para aquello que quería reflejar. Este último guijarro escondía un faro. Pintado de azul y blanco, sobre un prado verde y un conjunto de gaviotas detrás, la pequeña piedrecilla ilustraba lo primero que veían él y sus compañeros cuando regresaban a casa: la torre de luz sobre la montaña que protegía el pueblo. Una forma, como otra cualquiera, de rendir tributo al símbolo de la esperanza. Semanas navegando, nuestro destino no aparece. Recio, el Aruna aguanta más que nosotros, esperando tener pronto a la vista el monte de las nubes. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar. En este capítulo hablamos con navegantes y de navegantes que se han ganado por derecho propio ser considerados como tales. En un caso, el de Guillermo Cabal, con más de 40.000 millas navegadas y un viaje que le ha marcado de por vida: la vuelta al mundo en la que invirtió 13 años a bordo del Tintín. Un viaje que le ha servido para sumar experiencias, conocerse mejor y publicar algún libro. Con él hablaremos de los lugares que conoció, los paisajes que contempló, las personas con las que entabló amistad, las malas condiciones meteorológicas y sustos que también hubo, y el Tintín, el barco que le permitió vivir todo eso. El navegante del que hablamos nos ha dejado hace tan solo unos días. Su nombre permanecerá en el recuerdo de todos los que le conocieron. Murió como siempre quiso que fuese en los últimos instantes de su vida, a bordo de un barco, su barco, la Peregrina, y cerca ya de conseguir otro de los retos que se había propuesto: cruzar el Atlántico emulando a los navegantes del siglo XVII, empleando tan solo el astrolabio y la ballesta para recalar en Isla Deseada. Javier Babé, quien fuera capitán de la Idus de Marzo, el primer barco español en llegar a la Antártida, se ha ido. Por eso queremos recordar su figura, como homenaje a quien ha copado el mayor número de episodios de A Son de Mar. Lo hacemos con un amigo de este podcast, el también miembro de la tripulación de la Idus, Alberto Vizcaíno. La novedad editorial de Despertaferro, La Armada Real, que así se titula, es el libro que conoceremos de la mano de Librería Robinson. Don Pedro Mesía de la Cerda, capitán del Glorioso, es la figura que Josu Jiménez rescata de la historia con sus Españas de ultramar. Y Roberto Bucetas, que en este capítulo ha querido recurrir al refranero para que nos hagamos una idea de la sabiduría que encierran los refranes marineros, auténticos fedatarios de lo que los marinos encontraban en la mar cuando predecir el tiempo era mirar al cielo y descifrar sus señales.
Todo esto completa el podcast que comienza en breve, porque antes de empezar, me gustaría anunciar que el próximo día 20 en el Puerto Deportivo de Gijón se presentará el libro La Ruta de los Grandes Faros, escrito por Juan Manuel Herrea, director de Escuela Náutica Navarra. Un acto al que acudiremos para aprender mucho de un experto como Juan Manuel, que ha dejado plasmadas en las páginas de esta publicación algunas de sus vivencias. Reflexiones que nos servirán también para dar contenido al próximo capítulo. Y dicho esto, comenzamos. En un velero de 16 metros de eslora se embarcó un buen día Guillermo Cabal, con la firme determinación de dar la vuelta al mundo, cosa que hizo y para la que invirtió 13 años de su vida a bordo del Tintín. El día que decidió partir de Gibraltar, la suerte estaba echada. Su proyecto se hizo realidad y con él todo el acopio de vivencias que llegó a atesorar, que además le sirvieron para escribir algún libro, dar numerosas conferencias y vivir para siempre con el recuerdo de multitud de experiencias que difícilmente pueden darse si uno no da la vuelta al mundo. Capitán de yate, Guillermo Cabal lleva desde los 7 años navegando en barcos de vela y hoy nos atiende muy amablemente para compartir con todos nosotros lo que fue aquel viaje del Tintín y otras muchas de las vicisitudes que uno se va encontrando cuando, como Guillermo, acumula años de vida marinera. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, por aquí estamos. Antes de entrar en algún detalle que hizo de la vuelta al mundo a bordo del Tintín un viaje memorable, Guillermo, repasemos, si te parece, tu trayectoria un poco como marino y navegante, ¿no? Porque desde niño estás ligado a la mar y entiendo que de ese entorno es difícil llegar a desconectar, ¿no? Bueno, pues imagínate, tengo ahora mismo 66 años, pues he acumulado mucha experiencia, obviamente. Claro. ¿No? Y todo relacionado siempre con la mar y la navegación. Ya. Claro, la vuelta al mundo en el velero Tintín, esos 13 años, pues fueron decisivos, ¿no? Porque, claro, es vivir en un barco, ¿eh? Y no solamente a nivel personal con mi pareja, sino pues todas las vicisitudes que hay alrededor. Claro. O sea, navegando por la mar a nivel de crucero y crucero de altura, hay que quedarse con todo el lote. No sé si me explico bien. Sí. Sí. Oye, todo una vida vinculado a la mar, como dices, ¿te hace verla desde qué perspectiva, Guillermo? Bueno, pues todo depende mucho de las personas, obviamente. Los hay que lo ven desde un punto puramente comercial, otros como un problema enorme porque madrugar y enfrentarse a la mar, a la humedad, a la pesca, por ejemplo, no es nada satisfactorio, y otros que lo ven de manera romántica. Yo soy de los románticos. Ese romanticismo, pues claro, está relacionado con el conjunto de la mar, con el conjunto del planeta, ¿no? Ya que, bueno, tuve la suerte de poder dar la vuelta a la Tierra, sí. y conocer no solamente un mar, sino muchos mares, muchas personas, muchos países, conocerme a mí mismo. Conocer el barco, conocer la navegación, estar muchas horas viendo el cielo, las estrellas, en fin, Oye, con muchos años, ¿no? ¿Y cuándo empieza a rondarte por la cabeza la posibilidad de dar la vuelta al mundo? Bueno, cuando la posibilidad de dar la vuelta al mundo arranca cuando en realidad aparece una pareja, sí, con la que puedes llevarlo a cabo. Porque yo no tengo nada de solitario, nada de lo que hago, soy una persona que normalmente comparto o me siento muy satisfecho compartiendo las cosas. Entonces, claro, cuando aparece una pareja en el que en un momento determinado está de acuerdo con un proyecto de este tipo, un proyecto serio de este tipo, pues entonces sí que puedes establecer cosas serias, ¿no? Aparte de lo que sería lo normal de la vida que todos entendemos. Oye, sabemos que disponer de tiempo se convirtió en una de tus prioridades. Tiempo para acumular experiencias de vida, digamos, que dignas de ser vividas, ¿no? ¿Y aparece el Tintín o lo vais a buscar? Vamos a ver, el tiempo lo más importante del tiempo es tiempo para poder respirar. Respirar es lo más importante para vivir. Yo no sé si hay mucha gente que lo ha olvidado, ¿no? Sí. Y después, una vez que somos conscientes de que respirar es lo más importante, automáticamente aparece la necesidad de tener tiempo. ¿Tiempo para qué? Para respirar. Y una vez que tienes tiempo para respirar, ya puedes hacer el resto de las cosas. O sea, esa es la base que no podemos perder de vista, ¿no? Bien. Claro. En el momento que estructuras, ya obtienes ese tiempo, arreglas tu vida para disponer de tiempo y poder respirar, entiéndase ya ahora a nivel filosófico y general,
Pues entonces lo que tienes que buscar es un barco que se adapte a ese planning, a ese programa. Claro, todos los barcos son buenos, no hay barcos malos. Lo que ocurre es que cada uno de ellos obedece a un planning determinado. No es lo mismo un barco para pasar un fin de semana que un barco para dar la vuelta al mundo. Uh-huh. Entonces, claro, un barco con unas características que sea un barco fuerte, un barco fiable, una eslora ya un poco generosa, una construcción sólida, un equipamiento potente, pues claro, es lo necesario, ¿no? Porque en realidad nosotros cuando largamos amarras, nuestra perspectiva era vivir en la mar 10 años. Ajá, sí, sí. Entonces, claro, el barco, pues sí, se estuvo 2 años buscando barco. Uh-huh, 2 años buscando barco y claro, que ese barco también se adaptase al presupuesto, claro. Ya. Cumplía, cumplía todas las condiciones, el Tintín, entonces. Claro, tuvimos la suerte de encontrar en 2 años un barco que cumplía todas las condiciones, efectivamente. Ya. Oye, ¿y cómo empieza la aventura, Guillermo? ¿Te acuerdas del primer día que soltasteis amarras? ¿Cómo empieza la aventura? ¿Cómo empieza la aventura física, dices, no? Sí, la de claro. Soltar amarras, El ¿no? día que sueltas amarras, sí. A partir de ahí, bueno, ¿te acuerdas pues de ello? 9 meses antes de soltar amarras, sí. El barco estuvo en seco preparándolo, ¿entiendes? ¿No? Preparándolo. El barco, aunque era un barco oceánico, pues el anterior propietario no lo había utilizado de esa manera. Uh-huh. El barco estaba con moquetas, con pelotitas de golf. Y nosotros, claro, quisimos convertir ese barco, el potencial que tenía, porque era un barco muy sólido, era un boquíe de 47 pies, pues en un barco oceánico. Entonces, claro, ya tienes que prepararlo para el siguiente programa que tiene, ¿no? Sí. Y claro, eso nos llevó 9 meses como un embarazo, ¿no? Y a partir de esos 9 meses, el día 9 de julio de no me acuerdo ya qué año, sí. fue cuando salimos ya en dirección al estrecho de Gibraltar para cruzar el estrecho y a dirigirnos a Canarias, Cabo Verde, Brasil, etcétera. Ya. Bueno, Cabo Verde, que has mencionado, Nueva Zelanda también, Antillas Menores, que yo recuerde, Tailandia. Un viaje tan largo, no exento de peligros e incertidumbre. ¿Cuánto lleva de preparación? Porque sí es verdad que estuvisteis preparando el barco durante 9 meses, pero imagino que lo que es la intendencia, las rutas a seguir, todo eso también llevaría una planificación, claro. Claro, hombre, por supuesto, claro, durante ese tiempo, tú en el momento que compras el barco y ya sabes que la aventura está ahí, ¿no? O sea, nada más que hace falta seguir arreglando la vida, para que en ese tiempo de preparación no te cambie nada, y poder seguir disponiendo de un colchón económico y tiempo y salud, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya la cosa empieza a cambiar mentalmente. Entonces dices tú, a ver, ¿cuál es el objetivo? Bueno, pues dar la vuelta al mundo. Vivir en la mar, dando la vuelta al mundo, navegando hacia el oeste. Porque en realidad la idea no era dar la vuelta al mundo, porque la vuelta al mundo la hubiéramos dado en año y medio. Sin embargo, estuvimos cerca de 14, ¿no? Sí. La idea era vivir en la mar, ¿no? Encontrarnos en la mar. Claro, visitamos 42 países, que se dice rápido. Se dice pronto. En cada uno de ellos, pues claro, conocimos a la gente, conocimos su economía, claro, vives, no son 10 días o 15 días. Por ejemplo, en Australia estuvimos 1 año, en Nueva Zelanda estuvimos 8 meses, 7 meses en Brasil. Entonces, claro, la mar, la navegación para nosotros fue un medio, no un fin, fue un medio, ¿no? Porque a lo mejor navegabas 20 días y después estabas 7 meses, o navegabas 10 días y luego estabas 3 meses, ¿no? Entonces era un medio de conocer el mundo, ¿no? De identificar el mundo. Y todo eso, claro que hay que planificarlo. Al ser un velero ya lo tienes más fácil, entre comillas, porque un velero navega principalmente con el viento, o más te vale navegar con el viento, porque si no, no tendrías combustible, ¿no? Sí. Y entonces, claro, el viento obliga a navegar siempre por los alisios de cada hemisferio. Y en las épocas concretas de cada alisio, respetando las sesiones de los huracanes. Entonces sabes perfectamente, entre comillas, en qué épocas puedes estar aquí, en qué épocas no puedes estar aquí, en qué momento tienes que salir porque los refuerzan los alisios, en qué momento puedes llegar, en qué momento tienes que dejar el barco, intentar venir a España para ver a la familia, porque en ese momento no se puede navegar porque hay huracanes. En fin, todo eso está bastante determinado a nivel meteorológico, ¿no? Sí.
Claro, porque, no sé, vosotros teníais de alguna forma diseñadas las etapas que pretendíais hacer, incluyendo incluso algunos de los imprevistos que se pudieran dar, ¿no? Como un cambio de ruta, por ejemplo. Hombre, claro, por supuesto, por supuesto. Dentro de las rutas con vientos portantes, que son los vientos que se buscan para este tipo de navegación, sería insólito tirarse días o semanas ciñendo, ¿no? Claro. Eso lo puedes hacer en un momento determinado, entre varias islas, en un estrecho, etcétera, etcétera. Pero las grandes travesías tienen que ser con vientos portantes, ¿no? Entonces los vientos portantes siempre son aprovechando los alisios. Y esos alisios pues te van llevando. En un momento determinado, hombre, cuando llegas a Nueva Zelanda es Nueva Zelanda. No vas a escoger entre Tonga, Fiji, Nueva Zelanda, Australia. No, si vas a Nueva Zelanda es que vas a Nueva Zelanda. Pero, por ejemplo, cuando te metes ya en el Pacífico con tantísimas islas, pues hay momentos en los que tienes que abortar ciertos programas, ¿no? Porque el viento te viene más escaso de lo que venía y entonces ya no te permite llegar a la isla a la que querías, entonces ya tienes que escoger una isla que está un poco más al sur, en fin, cosas de estas, cambios de programa, pues sí, sobre la marcha, ¿no? Pero siempre por razones meteorológicas. Ya, hay que recordar, y tú nos lo has dicho, esa travesía la cubriste con tu pareja, ¿no? En este sentido, una preparación exhaustiva, que además en vuestro caso, digamos que no llegasteis a dejar nada al azar, porque prácticamente lo teníais todo controlado, ¿no? Hasta las posibles tensiones propias de la convivencia en el barco. Pues sí, hay que tenerlo todo programado. Todo eso depende mucho de las personas también, ¿eh? Claro. Hay gente que no programa ni el día siguiente, ¿no? Pero bueno, hay otras personas, pues tenemos una serie de protocolos, ¿no? Y aunque no son excesivamente rígidos, sí que la mar y la navegación requiere tener una serie de protocolos, ¿no? ¿Qué hay que hacer si ahora mismo tienes un conato de incendio a bordo? Claro. ¿Qué es lo primero que harías? ¿Y lo segundo? ¿Y lo tercero? Y si tuvieses una vía de agua, ¿qué es lo primero que harías? ¿Y lo segundo? ¿Y lo tercero? Y si tuvieses una colisión o un riesgo de colisión, y si hubiese que abandonar la embarcación, pues todo eso no se puede dejar así al tuntún, ¿no? Ya veremos qué pasa, ¿no? Eso no puede ser. Tendrás que pensar repetidamente cuál es el protocolo más adecuado, y si sois 2 personas, o sois 3, o sois... ¿no? ¿Cuál es el protocolo? Pues yo cojo esto, tú coges la baliza, tú tiras de radio, tú... O sea, ese protocolo para mí es vital, porque obviamente... yo parto de que hay que prepararse para lo peor y esperar siempre, por supuesto, y disfrutar de lo mejor, lógico, que va a ser el 99%, ¿no? Sí. Pero ese 1% que siempre está ahí, eso hay que tenerlo perfectamente protocolado, siempre en razón a la seguridad. Y para eso hay que estar preparado constantemente, por ejemplo, a nivel médico, sanitario. Recuerdo que en Australia, cuando compramos filetes de carne de canguro, que por cierto es muy, muy interesante esa carne, sí. Pues me acuerdo de coger un bisturí y de hacerle una raja irregular al bistec, ¿no? Uh-huh. Y decirle a mi pareja que cosiese esa raja como si fuese una herida que se me hubiese pasado a mí en una pierna, en un brazo, ¿no? Claro. Por el fin de recordar cómo se tomaban los puntos, primero el central, etcétera, 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 ¿no? Entonces, quiero decirte que los protocolos no solamente se deben organizar, sino que hay que ir poco a poco mejorándolos y al mismo tiempo entrenándolos y teniéndolos presentes, porque nunca sabes en qué momento de golpe pues una botavara te parte la cabeza, o un brazo, o cualquier cosa, ¿no? Sí, lógico. Sí, porque ya sabemos lo que es navegar. En un barco siempre pasan cosas, ¿verdad? Y una vuelta al mundo, pues ya ni te cuento. Perdón, no te entendí lo último. Digo que en un barco siempre pasan cosas y que si además a eso le añadimos una vuelta al mundo, que ya ni te cuento, Guillermo. Bueno, hombre, por supuesto, claro. En un barco la mayoría de las cosas que pasan son todas satisfactorias, En la inmensa mayoría son satisfactorias. Lo que ocurre es que nunca se puede perder de vista los protocolos de seguridad, porque de manera sorpresiva, de la manera más tonta, te rompes un brazo, te rompes una muñeca, te rompes un dedo y cuidadín. Aquí pones la doble intermitencia, paras y alguien te lleva al hospital. Uh-huh. Pero allí puedes estar 6, 7, 8 o 10 o 12 días hasta llegar a tierra con un brazo roto. Uh-huh.
Entonces, claro, obviamente, aparte de la morfina o la dolantina que tienes que llevar para ese, pues tienes que, ¿entendiste? Todas las medidas de seguridad para prevenir, ¿no? Pero una vez que ocurre, cuidadín. Has mencionado que la vuelta al mundo, pues además de dar la oportunidad de conocer lugares, paisaje y paisanaje, pues sobre todo sirvió también para un mejor conocimiento de uno mismo, ¿no? En los momentos felices todos somos muy majos, Guillermo, pero es en situaciones de peligro y estrés cuando uno debe sacar lo mejor de sí mismo. En este sentido, ¿la experiencia cumplió su cometido? Sí, totalmente. Yo no soy el mismo que salí, por supuesto. Antes era una persona muchísimo más egoísta, era una persona muchísimo más radical en mi forma de pensar, en mi forma de tal, y poco a poco te das cuenta de que el mundo, la vida, la gente que te va rodeando, entonces pues te va cambiando porque estás viéndolos en su sitio, cómo viven, y sobre todo a nivel cultural, etcétera, etcétera. Y lo que, mira, a razón de lo que te comenté antes, que lo más importante para vivir es el respirar. Eso me lo dijo un indio cuna sin dientes y prácticamente desnudo. Un indio cuna en Cunayala, en San Blas, en Panamá. Acabábamos de hacer pesca submarina. Él con su sistema de varilla en la mano y yo con mi superfusil. Y cuando salimos, me dijo eso, que pensaba, que era lo mejor, que era lo más importante para vivir. Y yo, que hacía 10 minutos estaba aguantando la respiración, no supe decirle que el respirar. Empecé a hablar del dinero, de la comida, de la bebida, de la salud, del amor. Sí. Pues no, respirar. Ya. Oye, ¿y a quién se le dio mejor ese día de pesca? ¿A él con la varilla o a ti con tu superfusil? Hombre, pues a mí. A mí, porque yo podía disparar a 7 metros y él tenía una varilla que junto con una goma de estas quirúrgicas, ¿no? Hacía como de ballesta con la mano y claro, podía capturar pequeños peces y encuevados, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, él me dio esa super lección, ¿no? Una persona sin dientes y calzoncillos, ¿no? Que te diga lo más importante que es para vivir y que no lo sepas. Sí. Para eso hay que dar la vuelta al mundo, ¿no? Y conocer pues muchas situaciones, ¿no? Que seguro que habéis conocido vosotros, claro, lógicamente. Sí, claro, conoces de todo, conoces situaciones buenas y malas y vives situaciones buenas y malas, o sea, lo que te dije al principio, te tienes que quedar con todo el lote, ¿no? Yo podría dividir las situaciones buenas y malas en dos. Las situaciones buenas y malas a nivel meteorológico, oceanográfico, o sea, a nivel natural, temporales, etcétera, que siempre pillas algo, y luego situaciones buenas y malas como consecuencia de la gente, de las personas, ¿no? Sí. Bueno, pues eso tiene que estar siempre preparado para ti. Sí. Vamos a ver, yo tuve un tío, ¿entendiste? Que me dijo una frase que me quedó siempre para toda la vida. Me dijo, Guillermo, vete siempre por lo segao. Sí, se dice mucho aquí, sí. Sí, es una frase asturiana, supongo, sí. ¿No? Que por lo menos se dice aquí. Bueno, pues eso es lo que hay que intentar hacer, sobre todo cuando estás en estas condiciones, ¿no? Sí. En estas condiciones, que estás con tu barco, etcétera, etcétera, pero obviamente estás en un mundo que no sabes en qué momento te llegan piratas o te llegan... Sí. Afortunadamente fuimos por lo segao y nunca tuvimos problemas, aunque a veces pudimos haber... He tenido que esquivar la situación, pero claro. Sí, porque son si muchas no vas por lo segado, dificultades grandes vas a tener. Son muchas las variables que hay que manejar, ¿no? Los fallos mecánicos, una tecnología avanzada que quizá pues no es la comparable a la que podamos disfrutar hoy en día, no sé, temporales, no sé si algún ciclón o huracán que nos has comentado también, el frío en ocasiones. De todos estos momentos difíciles que pasasteis, Guillermo, ¿cuál fue el que más estrés os causó a bordo? Bueno, el que más estrés nos causó a bordo yo creo que fue en la isla de Curazao, en las Antillas holandesas, que ya habíamos salido de la isla de Trinidad y Tobago pensando que la sesión de huracanes había terminado. Y cuando llegamos a las Antillas holandesas, después de pasar toda la parte norte de Venezuela, etcétera, pues nos encontramos con que el famosísimo para nosotros huracán Omar, que fue como se llamaba en aquel año, en aquel momento, hizo acto de presencia en el centro del Caribe y venía enfrente de nosotros.
Entonces nos tuvimos que meter en la isla de Curazao, o sea, de Bonaire, irnos para Curazao. Hay un lago interior que se llama Spanish Water, por cierto, y en ese lago interior refugiarnos allí, echar 90 metros de cadena y aguantar allí 3 días. Estuvimos a 110 o 120 millas del centro del huracán. Caray. Del centro del huracán. Y sopló allí, que luego y aguantamos, imagínate, al ancla, la de Dios. Y luego cuando salimos a tierra, árboles rotos, piedras por el camino, las carreteras. Dijimos, bueno, imposible pensar, ¿no?, que lo que aguantamos allí en la mar, ¿no? Ya. Esas condiciones que no sabes cuándo acaban, no te sabes si de golpe aquel trozo de árbol que viste que cayó te viene rodando y te abraza o tal, pues sí, crearon una sensación, ¿no?, de mucha expectativa, ¿no?, de mucha, jolín, a ver si salimos de esta, ¿no? Ya, claro. Quienes quieran saber algo más sobre todo esto, pues tienen mucha información en Internet. No sé si alguno de los libros que llegasteis a publicar está a la venta todavía, Guillermo. No, se publicaron 3 libros. El mío, que se llamaba Desde la Mar, estaba escrito en la mar, y ese, pues bueno, se llegaron a vender 9 ediciones, Sí, qué bien. pero ahora mismo está descatalogado, ya no se venden más. Sí. Y luego ella publicó uno que se llamaba Mecida por las olas, que era el Atlántico, y después entre los dos publicamos otro que era Entre mar y viento, que era todo el Pacífico. Pero los libros obedecieron en un momento determinado a una demanda que había por muchos seguidores que teníamos y obviamente también porque era un recurso económico, pero bueno, ahora mismo ya no están ya en el mercado. Uh-huh. No sé si hay retos a la vista, algo parecido en el medio plazo. Bueno, pues el reto que tengo ahora mismo a la vista es intentar compartir con mis alumnos todas estas experiencias, ¿no? Uh-huh. Porque yo parto de que la experiencia ajena es la mejor experiencia de todas, ¿no? Te lo dice alguien que ha sobrevivido a ella, normalmente no cuesta mucho, sí. Y luego, bueno, ya tendrás tus propias experiencias, a las que hay que sobrevivir, por cierto, ¿no? Sí, sí. Entonces, toda mi experiencia de navegación y sobre todo dirigido a la seguridad, todo dirigido a la seguridad, porque el placer estamos todos dispuestos a disfrutarlo, ¿no? Sí. Pero la seguridad no es tan fácil decir, oye, cuidadín, ponte el arnés de seguridad, aunque sea incómodo, por ejemplo, ¿eh? Uh-huh. Entonces, todas estas experiencias volcadas a través de la Escuela de Mar Asturias, que ahora mismo donde soy el vocal de formación y doy clases ahí, sí. Pues claro, me llena de satisfacción, ¿no? Ver cómo esa gente se abre los ojos y se queda mirando para ti y tú les explicas, oye, pues mira, me pasó esto y tuve una piedra de riñón y mira, me pasó esto, el servicio radiomédico, se nos disparó de manera fortuita la radiobaliza y nos llamaron desde Madrid y no sé qué, no sé cuánto, oye, el sistema funciona muy bien. Claro, toda esa experiencia es importantísima. Claro que importantísima, sí. Porque claro, se está hablando desde el punto de vista de tener mucho criterio, ¿no? Como consecuencia de la experiencia, claro. Pues prueba superada, como diría el clásico, la de dar una vuelta al mundo en velero, afrontando las dificultades propias del reto y disfrutando también de los buenos momentos. Digamos que viviendo intensamente una experiencia que pocas personas tienen la posibilidad de hacer y el arrojo suficiente para llevarla a cabo, ¿no? Una de estas personas es Guillermo Cabal, con quien hemos compartido estos minutos. Guillermo, ha sido un placer. Igualmente, y ya sabes dónde estamos. Un abrazo muy fuerte. Un fuerte abrazo para ti y para todos los escuchas. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. For some mysterious reason, my feet was directed to you, my dear. I wished I could stay away, rid my thoughts of you some way. But so far, so bad. What can I say?
29 de marzo la peregrina se quedaba sin capitán. No solo ella, multitud de amigos y admiradores debían asimilar la triste noticia del fallecimiento de Javier Babé. También la familia del Aidus de Marzo se veía obligada a aceptar una de esas noticias que nunca acaban de admitirse del todo, con la esperanza de que no sea verdad, de que todo se deba a una confusión, a una precipitada noticia sin contrastar. Pero lo cierto es que el capitán Babé nos ha dejado como consecuencia de una indisposición cardíaca padecida a menos de 500 millas de Isla Deseada, en el Caribe, lugar de recalada donde finalizaría el reto astrolabio, el reto de cruzar el Atlántico empleando instrumentos del siglo XVII, tan solo el astrolabio y la ballesta. Alberto Vizcaíno, muy buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal, Jorge? Alberto Vizcaíno, que al igual de Javier Babé visitó ya este podcast, fue miembro de la tripulación del Aidus de Marzo en la primera expedición que España realizaba a la Antártida, y lo hizo en calidad de biólogo. Triste noticia, Alberto, la que recibisteis quienes fuisteis amigos y compañeros de Babé, imagino. Sí, la verdad es que fue un mazazo que no esperábamos. Primero porque Javier era una fuerza de la naturaleza y es de estas personas que parece que nunca va a morir. Y en segundo lugar porque estábamos siguiendo con mucho detalle el desafío astrolabio. Uno de nosotros, Alfonso Jordana, le había acompañado, se había embarcado en Villa García y había bajado con él hasta La Gomera. Nos tenía informados, nos mandaba fotos, nos mandaba vídeos, comentarios y bromas sobre el Capi, que está viejo, pero aquí está aguantando el tipo. Y bueno, pues si nos llegó una foto tal como hoy, al día siguiente nos dieron la noticia de su muerte y efectivamente parecía una broma macabra, era una cosa impensable, ¿no? Ya. La camaradería, Alberto, que se comparte cuando uno se embarca en una aventura llamada a lograr grandes objetivos y como consecuencia también de ello, asumir riesgos y alguna penalidad, pues digamos que crea unos afectos y complicidades que difícilmente se olvidan, ¿no? En este sentido, como miembro del Aidus de Marzo, como marino que compartiste tu tiempo a bordo con Javier Babé, ¿cómo recuerdas su figura? Como tú dices, es algo que no se te olvida nunca. Una expedición de ese tipo, navegar en esas condiciones, crea unos vínculos que no se borran nunca y que incluso aunque puedas pasar años sin verte, a los 5 minutos de estar hablando es como estas viejas amistades que renacen cada vez que te ves, aunque no te hables durante meses, ¿no? Uh-huh. Y entre todos los miembros de la Aidus, yo creo que ese vínculo se ha quedado para siempre entre todos nosotros hasta que nos vayamos el último. Siempre existirá. Nos reunimos con la periodicidad que podemos y ya te digo, aparte que ahora con esto de los grupos de WhatsApp y todas estas cosas, te da la sensación de que estás más cerca de la gente, aunque no fuese así, cuando nos vemos a los 2 minutos es como si llevásemos juntos pues meses, ¿no? O sea que es eso, es un vínculo que no se rompe nunca ya, afortunadamente. Ya, ahora que nos dices esto, ¿de qué forma ejercía la autoridad Javier? Porque, como nos comentas, todos recordáis el viaje del Aidus con mucho cariño, lo que nos hace pensar en que su liderazgo era el de un capitán que desde el respeto de ser una autoridad a bordo, pues se hacía querer también. Ah, no, por supuesto. O sea, no Javier estaba lejísimos de la figura, yo creo que un tanto literaria del capitán duro a bordo del barco. Eso quizás se pueda dar en la mercante, en un barco de aquella naturaleza, un barco de vela, la Aidus de Marzo. Uh-huh. Evidentemente la autoridad se ejercía de otra manera, nadie ponía en duda ni la autoridad ni los conocimientos de Javier ni su experiencia en materia de vela, pero tampoco hacía falta, o sea, y ni él tenía que recordarlo de ninguna manera. Es decir, era una relación absolutamente próxima de amistad, no de capitán a subordinados en ningún momento, ni con él, ni con Santiago Cañedo, el otro capitán, sí, ni con Fernando Cayuela, que era también capitán de la mercante y que iba de segundo oficial. Es decir, la jerarquía ahí la marca, pues eso, la experiencia y el cariño. O sea, no había ninguna duda, no había ninguna necesidad de que nadie sacase un látigo de 9 colas para recordarlo. Erais una verdadera familia, entonces. Sí, por supuesto. Y además, en un viaje de esos, de una expedición, quizá en un barco mercante,
que te ves más ajeno a lo que es la empresa. Tú eres un trabajador más de una determinada línea, de un determinado barco, y que estás llevando un flete y que te incumbe muy poco. Los coches que llevas a bordo o los contenedores o tal no son tuyos. Pero en una expedición de ese tipo tú acabas siendo parte del barco, eres parte de la tripulación, eres parte del barco, compartes los objetivos y compartes, por tanto, todo lo demás, desde lo bueno, las alegrías, las risas, hasta quedar agotado, hasta las preocupaciones. Y en ese viaje hubo muchas preocupaciones. Ten en cuenta que como consecuencia del retraso en la salida por problemas burocráticos, el viaje, que iba a ser un viaje de placer, de aproximación hasta Punta Arenas en Chile, se convirtió en una auténtica regata. Y en la regata se gana o se pierde. Y nosotros hubo momentos en que parecía que íbamos ganando y por tanto era de una felicidad absoluta, desbordante, que ibas navegando a vela, regateando, y de repente tenías una avería, como tuvimos, averías de motor que nos obligaron a hacer recaladas pues en Dakar, en Senegal, en Recife, en Mar del Plata. Y eso eran derrotas, y las derrotas no las sufrían solo los capitanes, a pesar de que eran los que evidentemente estaban más involucrados económicamente en el éxito o el fracaso de la expedición, lo sufríamos todos los demás y se notaba, por supuesto, en el ambiente y en las preocupaciones. No éramos ajenos a eso, no era un problema de Javier y de Santiago, era un problema de todos. A bordo de la Peregrina, su mujer, Cristina, la mujer de Javier Babé, conocedora de los deseos y últimas voluntades de Javier, consiguió que su cuerpo pues ahora repose en el mar, ¿no? A unas 260 millas de Isla Guadalupe. ¿Habéis tenido contacto con ella o con algún miembro de la tripulación de la Peregrina, entiendo, en los últimos días? En el grupo de WhatsApp está Xurxo, que es hermano de Cristina, por tanto cuñado de Javier, y él los estuvo esperando en Guadalupe. Él estaba está navegando continuamente por el Caribe, entre el Caribe y el Mediterráneo. Y les fue a esperar a Guadalupe y bueno, tuvimos noticias a través de él y el contacto con sus hijos, estábamos enterados, ya te digo, de todos. Yo, viendo lo que pasó, estoy convencido de que Javier tenía esto, y yo creo que casi programado, es decir, él era conocedor de cómo se encontraba. Y yo creo que se le ve una evolución, y mirándolo ahora a toro pasado, ¿no? Sí. Viéndolo ya es fácil adivinarlo, pero yo viendo ahora, por ejemplo, programas de YouTube en los que le entrevistaban muy poco antes de salir, semanas, 1 o 2 semanas antes de salir, de la televisión gallega, un programa que se llama, creo que Atlántico, creo recordar, pues en uno se le veía con una venda en la cabeza. En el siguiente, pocos días después, llevaba una venda en el dorso de la mano izquierda, la típica venda que te ponen después de ponerte un gotero. Sí. Pero ahí se le veía activo y ágil mentalmente, se le veía fuerte. La última entrevista que yo le vi es en La Gomera, después de la recepción que les hace el Cabildo, y van a proceder al sellado del baúl donde se van a meter los equipos de navegación y tal, y ya es otro Javier, es un Javier que se le ve cansado, en parte justificado por la bajada desde Villagarcía a La Gomera, que bueno, es algo que cansa y sobre todo a una persona que empieza a ser mayor, pero se le ve, como decimos en mi pueblo, gastadín, se le ve gastado, se le ve como agotándose. Ya. Y eso explica pues cosas como la salida. Javier hizo una salida en falso que ahora le ves una explicación que antes no se la veías. Estando todo el litoral gallego y todo el Cantábrico en alerta naranja con toda la flota pesquera amarrada, Javier sale de Villagarcía y tiene que dar la vuelta al día siguiente. Javier era un experto. Era un experto al que no le gustaba sufrir innecesariamente, no le gustaba hacer sufrir a sus amigos, a los que llevaba a bordo como tripulantes, y no le gustaba, porque no le gusta a ningún marino, hacer sufrir a su barco innecesariamente. ¿Por qué hizo esa salida? Yo estoy convencido que era porque tenía prisa. Tenía prisa y era consciente de que se le pasaba el tiempo. Solo tiene esa explicación. Ya.
Alberto, recordemos que el viaje de la peregrina se hacía sin instrumentación de ningún tipo, salvo un astrolabio y una ballesta, ¿no? Bueno, pues el rumbo que tenían, dirección a Isla Deseada, y después de haber cruzado el Atlántico desde La Gomera, es decir, más de 2.500 millas, pues el error de posición fue tan solo de 2 millas al sur y 28 millas al este de su destino, lo que da una idea de las cualidades marineras que tenía Javier. Eso es evidente, es evidente. Él era un experto y llevaba navegando toda la vida. Toda su vida había sido eso. Aparte de ser un profesional de la marina mercante, había dejado muy pronto la mercante, pero era un capitán de una calidad extraordinaria. Empezó a mandar con 26 años. O sea, era un hombre que desde el punto de vista profesional era absolutamente impecable. Y a partir del momento en que deja de navegar en la mercante, dedica su vida a navegar a vela. Es decir, era un hombre que tenía desarrolladas todas las virtudes que puede tener cualquiera cuando empieza, las tenía desarrolladas al máximo. Entre otras, pues lo que llamamos siempre vulgarmente el olfato. Él tenía ese olfato, era una cosa innata, pero que él además había entrenado muchísimo. Por tanto, no te voy a decir que no le hacía falta ni el astrolabio, pero casi. O sea, podía haber llegado a donde hubiese querido, como hubiese querido. Igual que vivió como quiso siempre, y como te decía antes, igual que murió como quiso. Él se rodeó de la gente con la que quería morir, en el barco en el que siempre había vivido, en el que había pasado la mayor parte de su vida, con su mujer, y en dirección a la zona que más le gustaba, que era la zona del Caribe, y eligió morir así. O sea, no se me ocurre mejor forma de hacerlo. Así es. Y él lo hizo a la perfección. Sí. Cuando nos visitó, recuerdo que al viaje de la Aidus le dedicamos 3 programas con él como protagonista, más los dedicados a la conferencia que tú impartiste en el Museo Marítimo de Asturias. Sus palabras sonaban como las de la persona que, consciente de lo que habíais realizado, llegar a la Antártida en una goleta de 3 palos. Más allá de eso, sus palabras, como digo, eran las de un marino, ¿no? Y al final, bueno, pues eso, vivió para navegar y en la mar falleció. No se puede decir otra cosa. Está claro. Bueno, pues con eso que dices, además de la Antártida, fíjate, ahí sí hay una diferencia, a pesar de lo que yo te decía, que nos sentíamos con familia, que participas de todo lo bueno y lo malo. Lo que no sabremos nunca, ninguno de nosotros, es lo que sentía él como capitán desde el punto de vista de la responsabilidad. Nosotros, primero, éramos más jóvenes y segundo, más atechado bajo la experiencia y esa jerarquía del capitán. Que ese es un paraguas que te hace todo comodísimo, pero tú prácticamente no tienes que pensar. Sí. Tienes que participar de lo que te mandan a hacer. Sí. Pero el viaje es muy distinto para el capitán. O sea, Javier tenía la responsabilidad de un barco y de una tripulación y de unos científicos que iban a bordo. La responsabilidad de, por supuesto, acertar en la navegación, pero además la responsabilidad de cualquier accidente que pudiese haber a bordo o en tierra, o cuando estás desembarcando en una Zodiac. Es decir, lo que para nosotros en momentos era no un juego, pero algo entretenido, para él tuvo que ser siempre un objeto de preocupación. Claro. Porque yo soy el responsable de que esta gente vuelva viva y entera. Y con el barco en buenas condiciones. Por eso, insisto, incluso en contra de lo que decía antes, ese viaje, esa expedición fue distinta, por supuesto, para Javier, para Santiago también, que compartió esa responsabilidad con él, de lo que era para nosotros, que éramos tripulantes y que hacíamos lo que era cómodo, que era obedecer. Bueno, pues Javier Babé, marino mercante, lo dejó todo para navegar a vela en el momento en el que, con tan solo 26 años, hizo su primera travesía por el Atlántico a bordo de su primer velero, el Lucas II. Fue a partir de ese momento cuando decidió que embarcaría su vida en barcos de vela, como el Caballo Swan, la Peregrina y, por supuesto, la Aidus de Marzo, que tanto desasosiego también llegó a causarle, por cierto. Alberto Vizcaíno fue uno de los miembros de la tripulación. Con él hablamos y hemos recordado la figura de Javier Babé como tributo a su memoria. Así que desde aquí, descanse en paz. Alberto, muchas gracias. Muchas gracias por tu compañía y un fuerte abrazo, tanto para ti como para toda la familia de la Aidus. Muchísimas gracias, Jorge, igualmente.
es una sensación muy difícil de explicar porque es sublime. O sea, es majestuoso, sublime. Al mismo tiempo ves la soledad, ves una naturaleza que está impoluta, ves algo, muy difícil de entender, pero es una sensación única. Javier Babé, capitán de la Idus de Marzo, el primer barco español en llegar a la Antártida en nuestra historia reciente. Lo hizo en 1982. Tiempo ahora para bajar a la camareta de la Luna y dedicar unos minutos a la lectura, acompañada en este caso de abundante material gráfico que nos hará contemplar y conocer mejor la Armada del siglo XVIII, yo diría que como nunca antes lo habíamos podido hacer. La Real Armada se hace real gracias al trabajo llevado a cabo por Jordi Bru y Rafael Torres en una novedad editorial que no te dejará indiferente, que lleva por título Armada Real y que ya puedes encontrar en Librería Robinson. Juan Melgar, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Jorge, muy bien, es un placer estar aquí de nuevo. He podido ver algo de este libro, de Armada Real, publicado por Despertaferro, y la verdad es que estamos ante un trabajo descomunal, de rigor histórico e imágenes que se acercan mucho a la realidad de lo que fue la mayor armada hasta entonces conocida, ¿no? Pues sí, la verdad es que es un trabajo muy, muy visual, como bien dices, con un material gráfico excepcional que nos permite visualizar pues con un realismo increíble cómo eran los barcos, cómo era la vida a bordo, cómo eran los combates, cómo era pues el interior, el exterior, los arsenales, la construcción, bueno, en fin, todo lo que rodeaba un poco o lo que fue la Armada del siglo XVIII, ¿no? Ese despertar marítimo que tuvo España después de la catarsis que fue la Guerra de Sucesión Española, ¿no? y el advenimiento de la dinastía borbónica y el comienzo de unas reformas modernizadoras, y que eso se tradujo pues en esa creación e impulso de nuestro arma marítima, de la Real Armada, y la verdad es que está retratado en este libro de una manera increíble, vamos. Sin duda. Sí. Bueno, desde luego el contenido histórico, gracias al trabajo de Rafael Torres, catedrático de la Universidad de Navarra, ya hemos dicho, está fuera de toda duda, ¿no? Pero quizás sea el tratamiento de las imágenes, como decimos, las imágenes que ha hecho Jordi Bru, lo que también da a este libro el plus de originalidad respecto a lo publicado hasta ahora. Estamos hablando de escenas reales de una época de la que solo guardábamos, digamos, ideas, ¿no? De lo duro que podía llegar a ser la vida a bordo, lo encarnizado de los combates, lo complejo de la logística, no sé, la crudeza de la amputación de miembros sin anestésicos, por ejemplo, también, ¿no? Todo ello, como bien dices, podemos verlo tal cual era prácticamente. Tal cual, se ve con un realismo, obviamente, a medida que la escena es más complicada, sí, pues ya entra un poco más el juego con la fotografía, ¿no? Porque obviamente no se pueden sacar fotografías de un combate naval del siglo XVIII, no existen, entonces, pero aprovechando bases fotográficas de barcos existentes incluso, y que todavía hay a flote, o bueno, que se hacen recreaciones de barcos de más o menos la época, sí, tomando eso y jugando con un poco los efectos que se consiguen ahora con la edición, pues el efecto que vemos en el libro es el de estar viendo pues una foto tomada pues en un combate naval, o sea, está francamente bien hecho. Uh-huh. Bueno, desde la construcción de los barcos a combates navales y el regreso a casa de los infantes de marina, digamos que todo se documenta de forma fiel a los hechos que un historiador como Rafael Torres pues ha recogido en este libro, ¿no? Se ve que los autores se han compenetrado bien, Juan. Hay una compenetración estupenda, la verdad, es una confluencia de eso, los conocimientos, porque como bien dice Rafael Torres viene, pues ganó un premio Virgen del Carmen con esa obra fantástica que es Historia de un Triunfo, también publicada con Despertaferro, y con Jordi Bru, que es desde luego un maestro de lo que es la recreación histórica. También él expone que claro, que esto era todo un reto, porque digamos como en las recreaciones de tipo terrestre, pues es más fácil, ¿no? Pues con unos uniformes y esto en cambio, ¿cómo hacer con los barcos? Eso es lo complicado, y sí, eso pasa incluso yo creo que también en el cine y en la televisión ahora también, claro, que no
no es lo mismo, pues eso, una batalla terrestre que no barcos, con su tamaño y con que son irreplicables. Los autores han llegado a hablar incluso de primicia internacional, ¿no? Ni los ingleses ni los franceses, con el pasado naval que tienen, han llegado a publicar nada parecido. Desde luego yo no lo he visto, vamos, no sé si lo habrá luego por ahí, pero yo ahí concuerdo con ellos que yo no he visto ninguna publicación de este tipo, vamos, no tienen obviamente obras ilustradas y fotografías y cosas y cuadros, porque cuadros los hay magníficos, sí. Pero no, de este tipo, con proyección fotográfica, con este soporte fotográfico para lo visual del libro, yo no lo había visto así nunca, yo creo. Bueno, estamos hablando del contenido de este libro, Armada Real. Si te parece, pues hacemos un breve apunte sobre el continente, cómo está de cuidada la edición, cómo es el libro. Pues el libro es en formato apaisado, no es tampoco un libro enorme, pero sí es verdad que este formato apaisado pues muchas veces permite pues una lectura un poco más relajada. No es un texto prolijo, o sea, no es como el otro libro de Rafael Torres, el de Historia de un Triunfo, sino que es un texto más aligerado, porque el peso del libro lo lleva lo que es la fotografía. Y bueno, es un poco un repaso a lo que fue la Real Armada, ¿no? Desde sus comienzos hasta, bueno, sin entrar tampoco en todo tipo de vicisitudes históricas, sino que realmente describe un poco lo que fue la Armada y explica pues lo que pudieron ser ejemplos de combates, ¿no? Como que, o de maniobras, o de la construcción, o de detalles pues eso, de la vida a bordo. Entonces, bueno, es una edición, la verdad es que muy cuidada y muy y bueno, que ya te digo, con una lectura que al que quiera, por ejemplo, empezar a adentrarse en lo que es la historia naval del siglo XVIII, vamos, entra por la puerta grande con este libro, desde luego. Ya. Bueno, se llega a decir de este libro que es una experiencia envolvente, ¿no? Y un despliegue visual inmersivo. Sí. O sea que podemos dar fe de ello, entonces. Exacto. Sí. Bueno, pues hablamos de la Armada Real. Ese es uno de los últimos títulos publicados por Despertaferro. Un libro impactante que muestra como nunca antes lo hemos visto, pues la complejidad de mantener la Real Armada, ¿no? Que debía velar por los intereses de un imperio como era el español en el siglo XVIII. La vida de sus marineros, los naufragios y también los combates de la época. De ello hemos hablado con Juan Melgar. Si nos queremos hacer con este libro, Juan, o con cualquier otro de los títulos que tenéis en la librería, en Librería Robinson, ¿qué tenemos que hacer? Cuéntanos. Pues nuestras puertas están abiertas a todo el que venga a vernos, que es lo que siempre preferimos, que la gente venga en persona y que vea los libros y que los ojee, los toque, los huela, los sienta, y los comente. Y estamos en la calle Santo Tomé 6 de Madrid, que está en el centro, cerca de, pues no muy lejos de Colón, Barquillo, esa zona. Y el que no pueda venir siempre puede mirar nuestra web en nauticarobinson.com, que ahí está todo nuestro fondo, todo el catálogo, y nos puede pedir a través de la web, nos puede también escribir un email, nos puede llamar por teléfono y estaremos encantados de ayudar y atender. Pues dicho queda y anotado también. Hasta el próximo capítulo. Juan, un abrazo. Muchas gracias, Jorge. Es un placer estar aquí como siempre. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Abrimos nuevamente este espacio para recordar algunas de las hazañas más memorables protagonizadas por personajes dignos de inscribir su nombre en la historia de las Españas de ultramar y sus exploraciones. Si el Glorioso fue una pesadilla para los ingleses del siglo XVIII, su capitán, don Pedro Mesía de la Cerda, fue un tormento. El porqué de todo esto lo sabremos a continuación, gracias a los comentarios de Josu Jiménez, que ya nos espera a bordo del Muga. O eso espero. ¿No es así, Josu? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Aquí estamos, a bordo, orgullosos, aquí estamos. Muy bien, como debe ser. ¿Quién fue don Pedro Mesía de la Cerda? Cuéntanos. Bueno, pues todo el mundo, mucha gente que está relacionada con este mundo del mar y de la Armada Española conoce la gesta del Glorioso, pero muchas veces no
no se sabe un poquito lo que es su comandante y todo lo que supuso, porque don Pedro Mesía de la Cerda fue, además de ese comandante, fue virrey de Nueva Granada 20 años después de la victoria sobre Vernon por Blas de Lezo y demás, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a hacer una pequeña reseña sobre su vida, que, bueno, por eso voy a empezar con ello y quiero, Pedro, empezaré con él, ¿no? Entonces, Pedro Mesía de la Cerda, pues nació en una familia noble, como en la época, y a la edad de 15 años entró en la Armada, era un guardia marina. Y bueno, pues se embarcó, eso fue en 1715, pues en 1717 ya con el Marqués de Mari, con Esteban Mari, ya con la recuperación después de la Guerra de Sucesión, participó como guardia marina en la recuperación de Cerdeña, en la reconquista de Sicilia, la toma de Palermo, es decir, la recuperación un poco de todo lo perdido tras el Tratado de Utrecht y demás, que obligó incluso a la unión en la cuádruple alianza de los países que se habían enfrentado entre sí, Francia, Inglaterra, etcétera, Austria y tal, ¿no? Entonces, bueno, pasado eso, ya se convirtió en unos 8 años después, 1626, se ascendió al alférez de navío y ya poco después se subió a teniente de navío. Y ahí navegó y comandó una fragata en Chile y Perú. Ascendió después al grado de capitán y aquí es donde viene la epopeya que todo el mundo conoce, ¿no? Y bueno, yo la voy a hacer una pequeña reseña. Y en este caso, don Pedro Mesía tenía que transportar los valores, bueno, pues en este caso los valores de riqueza de oro y plata a España. Para que nos hagamos una idea, lo que llevaba cargado en el buque, que lo explicaré ahora mismo, equivalía aproximadamente al doble del presupuesto anual de del Reino de España hoy día. Es decir, para que nos hagamos una idea del poderío económico que suponía lo que llevaba a bordo del Glorioso. El Glorioso era un barco de 67 metros, de eslora de 19 metros, un navío de 68 cañones, y llevaba más de 500 de dotación, 500 tripulantes. Era de la serie de los buques se llamaban los 12 Apóstoles. El caso es que, bueno, por hacer una reseña breve, era un solo barco, un solo navío de 68 cañones. Pues bueno, ya en las Azores le estaban esperando los britanos y se enfrentó en un primer combate con el navío Warwick. Vamos sumando barcos, ¿vale? 60 cañones con la fragata Lark de 44 cañones. Venció, desmanteló sus naves. Acercándose a Finisterre, recibió el ataque de un navío de 60 cañones y 2 fragatas de la escuadra que comandaba el almirante Byng. Bueno, pues la destrozó prácticamente a la escuadra y, bueno, el dañado veía que tenía problemas con el buque, lógicamente, después de esos combates. Llevamos ya, no recuerdo mal, 5 barcos y entró en Corcubión, donde desembarcó primero para reforzar, porque pensaba que le atacarían varios de los cañones para formar una línea de tiro cruzado mientras desembarcaba todo el tesoro, y mandó los emisarios a la base naval en Coruña y en Ferrol, básicamente, y en Coruña sí, para de esta manera, pues primero solicitar pólvora, solicitar armas, solicitar valerío y además que recogiesen el tesoro tan importante. El tesoro se recogió, pero apenas llegó material porque no disponían de material. Algo más, bueno, no sé si nos suena en nuestro país, que siempre andamos un poco a lo pobre los que tratamos de hacer algo, ¿no? Y entonces, de ahí él dijo, bueno, tengo que zarpar hacia Cádiz, y según zarpó, ya yendo hacia el sur, le atacaron 2 fragatas corsarias que llamaban la familia real, King George y Príncipe Frederick. Bien, también se enfrentó, les causó grandes destrozos y obligó a huir 10 bajeles que venían corsarios con ellos, a uno de ellos con 50 cañones, que lo hundió. Total, que si empezamos a sumar son 10 más 2, 12 y 5, 17 buques con los que no pudieron, varios de ellos los hundió, otros los desmanteló y otros tuvieron que huir. Pero claro, ¿qué pasó? Pues que el comandante y su dotación se quedaron sin pólvora, con lo que entonces lo que tuvo que hacer es rendirse ante el último barco. Y bueno, le hicieron prisionero, pero después, bueno, en este mundo en el que se vivía en aquella época, fue canjeado por otros prisioneros que tenían los españoles. Esto fue un poquito la hazaña, que hay un libro del Glorioso muy, muy, muy interesante para vivirla un poco con todo el flujo de detalles, desde el barco hasta
hasta un poco todo la epopeya. De esos 554 hombres, 33 murieron en ese combate de varios meses, que fue salir del Caribe hasta llegar a España. Pasado de eso, 7 años después, le dieron al mando de una escuadra con un navío de 60 cañones, el Septentrión, fragata, galga, paquebotes, jabeques, y era para hacer el corso y atacar a todos los holandeses que seguían tratando de robar lo que no era suyo en el Mar Caribe. Cosa que lo hizo, lo consiguió y acabó y terminó de una forma importante con ese comercio ilegal. Podemos decir que 20 años atrás estaba la guerra de la oreja de Jenkins, en la que los britanos querían conseguir todo aquello, que lo perdieron. Bueno, pues aquí andaban los holandeses. Después de esto, este hombre, que es aquí, claro, todos los que saben algo del glorioso se quedan aquí, pero este hombre fue nombrado virrey del nuevo reino de Granada, es decir, Cartagena de Indias, Santa Fe de Bogotá, y ahí es donde él desarrolló un trabajo importante de desarrollo, de construcciones, de defensas, creó la actividad minera, creó la fábrica de pólvora y de armamento, precisamente para mejorar un poco la situación de disposición de armamento, que siempre se andaba corto, las obras de defensa, refuerzos de Escollera, Portobelo, Maracaibo, Panamá, Santa Marta. En todos ellos estuvo levantando planos y creando explotaciones mineras, madereras, etcétera, para la construcción naval. Además de eso, levantó el plano geográfico de todo el virreinato de Santa Fe de Bogotá, que es el virreinato de Nueva Granada. Pasados unos años de ese nombramiento, incluso inauguró la cátedra de matemáticas allí mismo, en el virreinato, que en aquellos momentos, pues en pocos sitios fuera de las metrópolis había este tipo de disposiciones. Con Álvaro Mutis, no solo enseñaron matemáticas, sino que se iniciaron estudios de astronomía, ciencias físicas y naturales. Todo ello, fue mejorando y modernizando lo que es el virreinato, y en principio también le tocó la expulsión que hizo Carlos III de los jesuitas, y tuvo que echarlos aportaban bastante los jesuitas, como todo el mundo sabe, pero los tuvo que echar por orden de la pragmática sanción de Carlos III. Pues con toda la documentación, libros, que eran más de 4.000 libros, organizó la primera biblioteca pública, que ahora mismo es la Biblioteca Nacional de Colombia, que funcionó en América, es decir, que para todo le sacaba un porqué y un bien. Incluso estableció lo que ya existía en España, el servicio de correos, con reglamento itinerarios, agencias postales, es decir, no solamente con el glorioso, para que veáis este hombre lo que era capaz de hacer. Además de eso, y aunque ahora suene como muy antiguo, estamos en el siglo XVIII, creó el primer colegio de enseñanza, establecimiento de enseñanza dedicado a la educación femenina, en la cual había su parte para las personas que no tenían poder económico, y como siempre, pues para las que sí lo tenían. Entonces, de esa manera había acceso a la mujer, aunque la educación que fuera, pero era educación. El primer establecimiento de enseñanza, en este caso en este hemisferio. No sé si en el norte, en las colonias británicas, lo habría. De esta manera, hasta el 1731, en que se relevó el cargo, y en ese caso, ya él volvió a España y tuvo una gestión, y fue muy celebrada su gestión como virrey. Siempre se le recordó como magistrado ecuánime y preocupado por el adelanto del virreinato, que así se ponía. Y esto es un poco la historia de este señor, de Pedro Mesía de la Cerda, que no solo puso a los britanos a la altura de los delfines en más de 16 barcos que se llevó por delante, sino que además levantó y modernizó los virreinatos, cuando eran otros imperios eran meramente colonias, ¿no? Entonces, un poquito esta es la historia muy 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 rápida de don Pedro Mesía de la Cerda. Pues una vida que podemos calificar como intensa. Nos quedamos
con el Glorioso, ¿no? Esa auténtica fortaleza flotante, orgullo de la Armada en el siglo XVIII que hizo honor a su nombre gracias a don Pedro Mesía de la Cerda, su capitán, que sería nombrado virrey de uno de los virreinatos del imperio, entre otras muchas cosas que nos acabas de contar, Josu. Si te parece, te dejamos que, bueno, estos 15 días que nos separan del próximo capítulo, pues sigas rebuscando, ¿no?, en las páginas de la historia para volver a traernos a alguno de los grandes personajes que tú siempre rescatas para nosotros. ¿Te parece? Pues así me parece, y recomiendo el libro que se llama El Glorioso al que le interese, que seguramente muchos de los que están oyendo este programa ya lo habrá leído, pero habrá quien no y que trate de conseguirlo, porque es una peripecia en la cual uno puede disfrutar de nuestras hazañas. Pues nos lo volvemos a ver. Nos lo anotamos y en 15 días volvemos a escucharnos. Hasta entonces, Josu. Venga, muchas gracias. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Si alguna vez hemos hablado de refranes marineros, hoy repetimos, porque también la mar y la navegación es rica en dichos populares que encierran enseñanzas en el difícil arte de condensar en una sola frase toda la sabiduría de quienes nos han precedido. Cuando la tecnología ni existía, el saber popular recogía muchas de las situaciones que podían darse en la mar, bien fueran como consecuencia de las condiciones meteorológicas o por causa de la propia navegación. Así que toca hablar de refranes, y lo vamos a hacer con Roberto Bucetas. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Suele decirse que el refranero español es rico. Si esto lo llevamos al ámbito de la náutica, no es menos cierto, porque hay refranes no solo para todos los gustos, sino también casi para cada situación, Roberto. Sí, para cada situación, para cada temática, hay refranes marineros de todo tipo. Y bueno, glosa un poco lo que sería la sabiduría marinera, pues eso, en una frase tenemos condensado un poco pues muchas de las cosas que realmente tenemos que saber en la mar, ¿no? Están ahí los versos de Thomas Gray que te glosan y te resumen todo lo que es el Reglamento Internacional para la Prevención de Abordajes en unos versos, ¿no? Pues a los refranes, pues algo similar a eso, ¿no? Qué curioso. Sé que tienes alguno seleccionado para nosotros. Si te parece, empezamos, no sé si por alguno que haga referencia a las condiciones meteorológicas, porque de estos hay bastantes. Sí, en temática de meteorología hay muchos relacionados con la meteorología, ¿no? Quizás, si queréis, podemos empezar por quien se pose a predecir, se expone a mentir. Todo el mundo que quiera dar opiniones y sentencias relacionadas con la meteorología, pues bueno, ya sabemos que es una ciencia que bueno, cada vez es más precisa, sí, pero bueno, siempre puede fallar, ¿no? Pues ese puede ser el primero, que es el por el que deberíamos de empezar, ¿no? Después podemos encontrar otros que puede hablarnos de cielo empedrado a los 3 días mojado, o puede finalizar también el cielo empedrado, vendaval declarado, ¿no? Pues bueno, lo que podemos decir que son cielo empedrado, son altocúmulos o circúmulos, son nubes prefrontales y significa que va a venir una zona de bajas presiones, mal tiempo, ¿no? Pues bueno, sí, nos dice eso, que bueno, es algo que te puede decir cualquier persona o cualquier marinero de cualquier puerto pesquero que nos va avisando, ten cuidado, no salgas a la mar que va a venir mal tiempo, ¿no? También hay otro que es muy utilizado, que es lluvia antes que viento, aferra las velas y métete dentro. Vale, pues bueno, si nos hubiera a decir algo similar, que nos va a estar avisando de que vamos a encontrarnos con mal tiempo, ¿no? A veces puede finalizar este refrán también a veces como lluvia antes que viento, coge la vela y métela dentro, o aferra la vela y vira. Bueno, son diferentes acepciones para un mismo refrán, ¿no? Sí. Mira, sí, dime. No, que tengo aquí a mano el manual que publicasteis en su momento en la escuela, en Marina de Gijón, y yo sé que al final pues hay unas páginas, ¿no?, dedicadas a los refranes marineros, hay un glosario, y estoy viendo ahora que muchos de ellos hacen referencia pues al sol, ¿no? Por ejemplo, sol claro al poniente, buen día al siguiente, o sol de invierno al ponerse, arrebolado, tiempo helado. O sea, quiero decirte que todas estas expresiones y refranes hacen referencia evidentemente a la observación, ¿no?, de las condiciones que antes tenían que hacer cuando no había los elementos tecnológicos que hay ahora.
Sí, sí, por supuesto, eran todo observaciones y cálculos empíricos, es Claro. decir, que ahí ibas observando y bajo la observación de muchos años, pues llegabas a ciertas conclusiones que después, bueno, ahora están contrastadas, pues bueno, pues con conclusiones y observaciones meteorológicas y medidas de esas variables meteorológicas, ¿no? También puede ser, si el viento es del sur, botas de agua a los pies. Bueno, pues es muy típico, y lo sabemos aquí bien en el norte, que cuando se aproxima una borrasca atlántica, pues vamos a tener vientos del sur, pero esos vientos del sur sabemos que van a rolar rápido a sudoeste y oeste, y es cuando vamos a tener encima ya la que es la borrasca. Entonces hay que tener mucho cuidado con las navegaciones con vientos del sur. Pues bueno, viene recogido aquí en un refrán marinero, ¿no? También otro muy clásico y muy básico. Cuando la gaviota visita al labrador, mal le va al pescador, ¿no? Y tal cual. Tal cual. Sí, sí. Todas las gaviotas por tierra, pues significa que por la mar pues está malo, ¿no? Sí, sí. Delfines que muchos saltan, viento traen y calma espantan. Es otro refrán relacionado con eso. Y como decías, también relacionados con el tema del sol, hay muchos relacionados con el cielo rojo, el cielo brillante, el sol brillante. Hay muchos relacionados con toda esa temática, ¿no? Pero bueno, me centré un poquito más en los que son relacionados con mal tiempo. Es decir, centrarnos en saber, en base a alguna observación, cómo podemos predecir nosotros que va a haber mal tiempo. Y es muy básico en el sentido de, bueno, observación de barómetro, observación de temperatura. Si el barómetro baja y la temperatura sube, sabemos que estamos aproximándonos a un centro de bajas presiones y vamos a encontrarnos con mal tiempo. Es algo que se sabe. Pero bueno, el refranero marinero pues lo tenía glosado en esos refranes para avisar y darse cuenta de que nos encontrábamos con mal tiempo, ¿no? Sí, sí, Si quieres comentamos algunas sentencias, un poco ya, sentencias marineras, ¿no? Sí, Los sí, sí. refranes clásicos, los refranes típicos que te hacen, bueno, aprender de toda esta sabiduría marinera, ¿no? Barco a la capa, marinero a la hamaca. Es un refrán bastante utilizado, ¿no? O a mucho viento, poca vela. Eso es algo que sabemos todos, ¿no? Cuando sube el viento, pues hay que rizar, hay que reducir la superficie bélica y adaptarla a las condiciones de viento y de mar que hay en cada momento, ¿no? La vela hay que velarla, y si no, no largarla. Curioso. Es decir, si no, vamos a estar atentos a la maniobra, atentos al aparejo, atentos a las velas, es cierto. Las velas necesitan su mimo, su cuidado, su atención, ¿no? Al buen tiempo no faltan pilotos. Pues quiere decir claramente que cuando hay buen tiempo, pues bueno, no vamos a tener problemas en la mar, ¿no? Y en la mar pues hay que saber resolver los problemas, pero bueno, cuando hay mal tiempo hay que saber solventar esos problemas que se nos pueden plantar. El joven para aferrar y el viejo para el compás. Es decir, la experiencia siempre a tomar las decisiones en cuanto a la navegación, rumbo, derrota, y bueno, pues el joven tiene fuerza, el joven pues puede estar en la maniobra de lo que sería el barco, antiguamente pues en las velas y demás, ¿no? A barco nuevo, capitán viejo. Eso es una cosa siempre. Todos los armadores, todos los navieros, cuando están en la construcción del barco, los barcos nuevos, pues van a poner al capitán con más experiencia que tienen en la compañía. Porque bueno, esos barcos al final hay que afinarlos, hay que pulirlos, hay que ponerlos, que todo se ponga a funcionar, y hace falta experiencia, ¿no? Sí. Si quieres comentamos un poco de que el que veló, sondó y desconfió, jamás se perdió. Es decir, prudencia. Comentamos muchas veces que la mar, la prudencia se critica y la osadía se lamenta. Sí, sí. Mira, aquí hay uno que estoy leyendo precisamente. Oír, ver y callar por la tierra y por la mar. También, ¿no? Alude a la prudencia. Sí, es muy propio, y bueno, habla de la prudencia que tenemos que tener siempre en la mar, ¿no? Sí. Del barco que manda segundo, líbrenos Dios. Bueno, pues significa que la persona que está al mando del barco, pues si no tiene confianza en sí mismo y tiene que delegar en otra persona a bordo, pues bueno, pues a lo mejor es una persona que no está preparado para ello, ¿no? Con mal tiempo, cualquier agujero es puerto. Vale, pues sí, con mal tiempo pues hay que buscar un puerto de arribada, un puerto de refugio, ¿no? Si sales a navegar, no te canse el preparar. Es decir, toda la navegación
hay que tenerla muy estudiada, muy preparada antes de salir a la mar. Y bueno, no sale bien, solo sale bien lo que se ha preparado antes, lo que se ha entrenado antes. Eso es una máxima en seguridad, ¿no? Sí, bueno, sí. Y si quieres finalizamos con alguno de los que a mí me gustan en cuanto a maniobra, y que comento muchas veces en prácticas y demás, es: más vale una pala de adelante que atrás toda. Eso te glosa pues una sentencia clara en maniobras. Bueno, pues hay que andar haciendo las maniobras con tiento, con cuidado, con despacio, ¿no? Para que no se pueda producir, porque un barco que pueda dar atrás, le cuesta trabajo, ¿no? Y eso de andar subiéndose por los pantalones, pues queda feo. Sí. No es muy conveniente en una maniobra y tal, porque ahora en la época en la que estamos siempre va a haber alguien que te está haciendo una foto, que te está haciendo un vídeo, y al final eres famoso en las redes sociales por esa maniobra mal realizada, ¿no? Sí. Y maniobra iniciada, nunca enmendada. Es decir, una maniobra que estás empezando y tal, no la puedes modificar, enmendar ya en el propio momento de la maniobra. Deberías incluso pues volver a repetirla, salir y volver otra vez a hacer la maniobra, porque nunca son buenas esas decisiones, ¿no? O el silencio es velocidad, relacionado con el tema de la navegación a vela. Cuando ves mucho barullo a bordo, necesita concentración la tripulación, pues bueno, pues hay que callarse y hay que estar todo el mundo en silencio, atento a lo que tiene que hacer en sus funciones a bordo. Y entonces, pues bueno, dejar esa frase, que es una frase como lapidaria, ¿no? Sí. Silencio, velocidad. Hay que estar todo el mundo concentrado, ¿no? en la maniobra. Bueno, podríamos seguir así hasta mañana, ¿eh? Sí, podríamos seguir así hasta el infinito, porque es muy... El refranero marinero náutico es muy prolijo, ¿no? Nudo hagas que deshagas, quien no mira el derrotero es majadero, quien veló, sondó y desconfió jamás se perdió. Bueno, pues podríamos seguir, como decimos, además con refranes que hacen referencia a todo tipo de ámbitos, ¿no? No solo la meteorología, como decíamos, sino también la seguridad a bordo, la propia navegación también. Bueno, en fin, un montón de situaciones que se dan en la mar, que están todas reflejadas en el rico refranero que, como decimos, que es el marinero. No queremos despedirte, Roberto, sin darte la enhorabuena, hombre, porque el Universidad Isastur pues parece que ha vuelto a hacer bien las cosas, ¿no? Os habéis llevado el trofeo Primavera este año. Bueno, sí, este fin de semana se ha celebrado la segunda prueba y hemos tenido un buen resultado. Bueno, el trofeo todavía tiene 3 pruebas más. Pues estamos ahí un poco, pues bueno, luchando entre las primeras posiciones. Bueno, sí, es verdad que estáis en el ecuador prácticamente de lo que es el trofeo. Habéis ganado y estáis en una buena posición. Así que nuestra más sincera enhorabuena y te emplazamos al próximo capítulo. Así que seguimos hablando, Roberto. Por supuesto, muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Pues hasta aquí otro podcast de A Son de Mar. No queremos despedir este capítulo sin recordarte que el día 20 de este mes de abril se presenta en Gijón, concretamente en el puerto deportivo, el libro La Ruta de los Grandes Faros, del gran Juan Manuel Herrea, director de la Escuela Náutica Navarra. Un evento al que acudiremos para hablar con él de cara al próximo capítulo. Así que no te lo pierdas. Y ya sabes que si los contenidos te han gustado, pues no dudes en compartirlos con tus amigos, conocidos y familiares. Volvemos en 15 días. Hasta entonces, adiós. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento. Un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmario Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag Escucha Migrante. Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU,
con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.